Voy a ser sincero, hace como 2 años que estoy tratando de buscar espacio en la agenda del ingeniero. Son profesionales de primer nivel, estoy acreditado, y con lo cual no es fácil encontrar un espacio en la labor cotidiana como para poder replicar este tipo de capacitaciones. Así que bueno, espero que lo aprovechen, que lo valoren. Yo le agradezco muchísimo al ingeniero Mendiguren, a sus hijos, por haberse acercado, haber tenido la amabilidad y la generosidad de esta charla, de introducirnos en la temática de la mecánica de suelos, de la geotecnia. Todos sabemos la importancia previa del cambio estructural, así que adelante, ingeniero. Muy buenas tardes a todos. Yo primero quiero borrar un poco la nebulosa que significa el estudio de suelo, porque cuando hablamos de estudio de suelo y de asesoramiento entre técnicos, parece que estuviéramos hablando de cosas de otro planeta. No es así. Digamos, el suelo es un material de construcción como cualquier otro y tiene los elementos necesarios para poder definir el comportamiento del mismo. La diferencia con el hormigón, la madera y demás es que el suelo no lo fabricamos nosotros y tiene todas las heterogeneidades que la naturaleza le brinda, ¿no es cierto? Lo importante de esto es que existen los medios para definir el comportamiento lo más aproximado posible del suelo. Y si podemos definir capacidad de carga del suelo y podemos definir deformaciones, podemos asesorar con precisión de qué manera transmitir las cargas de las obras a esa fundación. Y de esas fundaciones al suelo. Que es, en última instancia, lo que queremos. Cuando se encara una obra, yo recalco mucho que es muy importante cuando se hace el proyecto de una obra, porque es con lo que tocamos con muchos arquitectos que vuelan demasiado, sin a veces ubicarse dónde están haciendo la obra. Entonces, surgen proyectos que después son costosísimos para transmitir esas cargas al suelo. Porque son cargas muy disparejas o lo que fuere. Entonces es importante cuando se hace un proyecto, en alguna medida tener una idea aproximada de lo que tenemos abajo. Si vamos a tener grandes deformaciones, si eso lo vamos a apoyar superficialmente o vamos a tener que ir en profundidad porque superficialmente el suelo es muy malo. Entonces, eso abarata muchísimo la solución del problema. Porque a veces en obras chicas, de poco costo, yo digo que la solución más barata es el edificio grande de grandes cargas. ¿Por qué? Porque ahí la solución de fundaciones siempre está relativamente ligada a un costo de obra que absorbe cualquier costo, porque se hace lo que se necesita. Cuando la obra se empieza a achicar, el costo de la fundación por ahí empieza a incidir en forma importante. Entonces, una vez que tenemos nosotros, que quería que ustedes manejaran qué es lo que se tiene que pedir en un estudio de suelo. O sea, el que responde, el que hace un estudio de suelos, debe responderle todas las inquietudes que ustedes tienen desde el punto de vista de fundaciones. No puede hacer el estudio de suelo y decirle, bueno, esto lo vamos a fundar directamente, las bases aisladas, o vamos a hacer un pilotino. No. Tiene que resolverle todo el problema integral de la fundación. Y ustedes lo tienen que exigir cuando piden el estudio de suelo. O sea, yo quiero que me definan y me asesoren con respecto a cómo apoyar la obra que yo estoy realizando. Porque si no, el estudio de suelo no sirve, evidentemente. Si no le van a dar a ustedes las condiciones de fundación, el estudio de suelo no sirve.
En fundaciones, cuando apoyamos una carga en el suelo, tenemos dos problemas. Uno es la rotura y el otro son las deformaciones. O sea, los límites son por rotura o por deformación. En general, en suelos arcillosos, la deformación, las presiones o la capacidad de carga se definen por rotura. En arenas por deformación. Pero eso que tiene que quedar definido en el estudio de suelo. Sí, ¿qué consiste el estudio de suelo? El estudio de suelo consiste en hacer perforaciones, hacer un ensayo cada metro que se llama ensayo normal de penetración. Ese ensayo es el que va a sacar la muestra, se hinca un sacamuestra con una energía determinada y eso en primera instancia permite definir la característica del suelo. Ese sacamuestra se extrae la muestra, se lleva al laboratorio, se hacen toda una serie de ensayos de identificación y ensayos triaxiales para definir la capacidad de carga o ensayos de consolidación para definir deformación. Entonces, ustedes cuando tienen un estudio de suelo van a presentar un perfil de este tipo. No uno, digamos, yo muestro uno, pero normalmente depende de la superficie y la característica de la obra, son varios de ellos, ¿cierto? Entonces, primero le va a describir la profundidad donde ustedes están ensayando, segundo el color del suelo, la designación que está ML, eso es hay una clasificación de suelo, que ML corresponde al suelo limoso, y este es el ensayo de penetración. O sea, es el número de golpes que se requiere para penetrar 30 centímetros. O sea, eso está estandarizado y hay una tabla que permite ya aproximadamente definiendo las características del suelo en relación a las fundaciones. Después los otros clasificaciones no aumentamos mucho porque son ensayos especiales que a ustedes mayormente no les interesa. Este es un perfil, por ejemplo, con ese número de golpes que permite a 3-4 metros fundar bien, y si es una vivienda liviana, incluso superficialmente. A veces se da que el ensayo de penetración da 0, un golpe por ahí, hasta profundidades indefinidas, con lo cual ya uno no puede apoyar arriba, sino que tiene que ir con fundaciones con pilotes. Yo les pido, sin ningún problema de que interrumpan, si hay algo que no queda claro, porque yo a veces hablo, pero no todos están interiorizados en los distintos tipos de fundaciones. Las fundaciones pueden ser directas cuando nosotros hacemos bases aisladas, una base corrida, y lo llamamos indirecta cuando transmitimos la carga a mayor profundidad a través de lo que nosotros llamamos pilotes o cilindros o micropilotes o lo que fuera, ¿cierto? Cuando tenemos un suelo muy malo arriba y una fundación con cargas especiales, hay que ir con pilotes que transmitan las cargas a los suelos en profundidad. Para darles una idea, pueden darse fundaciones que vayan a 35 o 40 metros de profundidad. Puerto Madero, por ejemplo, más o menos se funda a 35 metros de profundidad. O sea, se llevan estructuras que llegan hasta esta profundidad y transmiten las cargas. Para darle una idea a ustedes, cada pilote de eso transmite 1.000, 1.500 toneladas. O sea, para dar una envergadura de lo que significa la carga de una torre como la de Puerto Madero. Pero todo tiene solución. Lo importante es definir bien el estudio de suelo y que quede claro en el informe todo el asesoramiento relativo a tipo de fundación, profundidades de apoyo. Y dentro de las profundidades de apoyo, todos los valores para dimensionar esa fundación. Si hace una base directa, le van a dar una presión admisible, o varias. Ustedes pueden elegir 1 metro, 2 metros, 3 metros, lo que les convenga. Si es un pilote, le van a dar una capacidad de carga de punto y le van a dar una fricción lateral. Ustedes van a después dimensionar el pilote, bueno, normalmente no lo hacen ustedes, pero lo hace el estructuralista, al cual ustedes le tienen que transmitir los datos, y hay arquitectos que también hacen la parte de cálculo y lo resuelven por su cuenta. Todo depende del grado de especialidad que tenga cada uno, ¿cierto? Del grado de avance.
Con respecto a esto, yo lo que quería dejarles muy claro, porque, y lo vuelvo a insistir, el estudio de suelo les tiene que resolver el problema que ustedes requieren, qué fundación tienen, qué profundidad tienen que apoyar, qué presiones. O sea, el dimensionamiento de la fundación tiene que quedar definido en capacidad de carga y en deformación, de acuerdo con el tipo de suelo. Eso es lo que yo quería darles como introducción y van a seguir charlando un poco sobre detalles. Lo que les pido es que si en el interín surge alguna duda, la resolvamos sobre la marcha, aunque interrumpan la charla, no hay problema. ¿Qué es lo que necesitamos nosotros para empezar? Para planificar y hacer el presupuesto es muy importante que tengamos todos los datos de la obra, que a veces nos cuesta obtener. Porque tanto las dimensiones del terreno, las dimensiones de la obra de planta, cantidad de subsuelos, si va capaz de ir a hacer destacados o puentes, la mayor información que nosotros podamos tener va a servir para que podamos hacer el presupuesto lo más ajustado posible a los requerimientos de esta obra, y ahí nosotros definimos cantidades de perforaciones, profundidad en función de la obra y también en función del lugar, porque con los antecedentes que tenemos ya sabemos que puede haber una cosa que estemos del obelisco, que ya sabemos que son suelos compactos, duros, otra cosa que estemos del Tigre, el Nordesta, que vamos a encontrar suelos blandos. Entonces nosotros ya sabemos según qué obra tienen, lo que necesitan, la profundidad, y así lo vamos a recomendar. Bueno, con eso se define y comienza el trabajo, y tanto en el campo, el laboratorio, como en el informe técnico. En el informe técnico, como les decía, vamos a volcar todo lo que hicimos tanto en obra como en laboratorio, y le vamos a volcar todas las recomendaciones de fundación. Según el tipo de obra, además de puede ser fundación base, pilotes, o también va a necesitar, si hay subsuelos, todas las recomendaciones de taludes, de anclajes, si hay rellenos, si no hay rellenos, y si la obra además tiene estacionamientos o caminos, pavimentos, también tiene que volcarse en el estudio de suelo todas las recomendaciones adicionales para los pavimentos. Acá nos presentamos una foto del ensayo de estancia de presentación. El ensayo básico, que van a ver cuando lo empiecen a trabajar, hay una patrulla y un trípode y cómo se lanza la pesa para obtener el número de golpes en obra y obtener las muestras con el sacamuestras. Aparte del ensayo es el ensayo básico. Después, según el tipo de obra que ustedes tengan, nosotros les podemos llegar a recomendar ensayos adicionales. Digamos, por eso se llama estándar, ¿ves? De ahí se parte cualquier estudio de suelo. Pero una vez que obtuvimos estos resultados, sabiendo qué características de obra tienen, podemos recomendarles una serie de otros ensayos que ya no son los estándares, son mucho más avanzados. Los ensayos de consolidación, cuando hay problemas de suelo blando o van a ser terraplenes y pueden haber acercamientos. El ensayo MENAR también nos agrega datos de capacidad de carga, es mucho más específico. El ensayo de permeabilidad, si va a haber depresión de napa, si hay problemas de hidráulica, el ensayo de cono también es un ensayo también que es por golpes, pero continuo. A 10 centímetros tenemos los golpes y entonces es mucho más detallado. El ensayo de veleta tenemos datos de corte in situ. El ensayo de agresividad es más habitual porque en todas las obras se necesita saber si el suelo o el agua es agresivo al hormigón. Entonces se tienen que utilizar tipos de cemento especiales para no tener problemas más adelante. Y el ensayo de piso-cono también es un ensayo de cono continuo y podemos tener con mucho más detalle cómo es el perfil del suelo. Son todos ensayos más que nos aportan a nosotros mucho más datos, más información del suelo, completan el perfil original, pero no se hace en todas las obras porque en todas las obras no se
es dar las características correctas de la obra para empezar y recomendar qué ensayo realizar. Bueno, ¿cuáles son los para planificar? Ahora era importante, cuando queremos planificar una excavación o un recauche de inundaciones o más viajes, tenemos que, todo lo que podemos planificar antes de comenzar a llevar una pala va a ayudar a que las cosas salgan bien y no que después sobre la marcha haya accidentes o problemas en la obra. Entonces, bueno, vamos a tener el estudio del suelo y ya tenemos el perfil, a qué altura está la napa de agua, cuál es la altura crítica de excavación. Tenemos que definir el proceso constructivo según cantidad de subsuelos que tengan, si se va a hacer en etapas, el relevamiento de los linderos, esto es fundamental. Si ustedes, una cosa que están en el medio del campo, otra cosa que tengan una obra entre medianeras, o edificios de existentes vecinos, o viviendas existentes que son más delicadas y pueden fisurarse fácilmente. Y esta es una recomendación, que hagan con escribano un acta antes de comenzar cualquier obra, previo a acabar y hacer ninguna fundación de un lindero, para que quede sentado en estado previo de los vecinos, ¿no? Disculpa, una preguntita. Tal vez es muy obvia. Esto ya escapa a lo que es el análisis del estudio del suelo que ustedes proveen. Esto ya es precauciones que tengo que tomar yo como profesional completamente. No es que ustedes hacen esta gestión, buscando información de cada O sea, en algunos casos, por ejemplo, la Municipalidad de Buenos Aires exige que el plano de excavación y simulación sea firmado por un geotécnico. O sea, todo el plan de excavación, profundidades, cómo se va a encarar la simulación de linderos y todo más, tiene que estar firmado por el ingeniero geotécnico. O sea, que todo esto, si se pide, se hace, si no, por ahí lo hace otro colega también. Y a veces puede influir que una vez que hayan hecho el replanteo, vengan las consultas. A veces no se tienen todavía, cuando nosotros entregamos al estudio de suelo, los datos de los linderos. Cuando se empieza a hacer el replanteo, surgen necesidades y nos consultan. Hay complementos de los informes porque se dan cuenta que el vecino tenía un subsuelo existente, o que las bases del vecino quedan más arriba de lo que ustedes querían fundar. Y ahí, una vez bueno, y también cuando a veces no se hace todo el replanteo y surgen urgencias durante la obra. Que esto es lo que se trata de evitar, que no sorprendan. Digamos, toda la información que se pueda planificar para resultar esta acta de escribano que aparece ahí muy perdida, cuando usted va a hacer excavaciones, es fundamental. Porque después, cuando aparecen los problemas de las fisuraciones, los vecinos le reclaman por las fisuraciones que se producen en ese momento y las que vienen de 10 años atrás. Entonces hay que hacer una cosa nueva y puedo asegurarles que a veces es muy caro no haber tomado esa previsión. Y si la toman, evidentemente ustedes ya partieron de cómo está el vecino. Sobre todo cuando hay construcciones precarias. En una construcción buena es difícil que haya afectaciones. Las excavaciones, seamos honestos, que siempre producen algún problema en los vecinos. Por más que uno tome todas las precauciones, que lo banque, que asegure todo que no se va a mover, y aparece por ahí. O sea, siempre alguna afectación al vecino. Hay que ser consciente de que no es mala voluntad o falta de ganas de hacer las cosas bien. Se hacen las cosas bien, pero cuando se excava el suelo se mueve. Uno le quita el sostén y en el momento no aparece. Entonces, si uno toma la precaución de hacer el acta de escribano cuando aparecen estos problemas, bienvenido sea, porque les puedo asegurar que a lo futuro es una muy buena medida. Sí, además, una vez que se empieza, una vez que ya tiene todos los planos de detalle, igual empieza la obra y es fundamental que se esté muy atento cuando empiezan a excavar, porque aparecen cosas puntuales que en un estudio de suelo, ustedes imagínense, por un terreno más chico que sea, 866 por 30. Nosotros hacemos 2 perforaciones o 3, son 3 puntitos. Después empieza la obra, vieron todo el terreno, y hay cosas puntuales que con una perforación, nosotros caímos acá y capaz 5 metros, había un pozo negro,
muchas veces que cuando empiezan a excavar en el lindero, el vecino apoyó la base en el terreno de ustedes. Entonces ahí viene la consulta, porque esa base era centrada cuando tenía que ser excéntrica y no lo es. Y por eso siempre hay sorpresas, va a haber innovación, pero hay que tratar de evitar todo lo que se pueda y planificar. Una vez que estamos en obra, todos los días estar en la obra porque se sale de un plan de excavación, porque todos los días todo lo que se pueda prevenir, hacer por seguridad de la obra. Una consulta. Cuando se monta la estructura, con el plano de estructuras, se establece cuál es la carga más solicitada para hacer las excavaciones ahí, ¿no? Todo eso. No entendí. Cuando se manda el plano del proyecto con la estructura, Sí. se señala cuál es la carga más solicitada para hacer las ensayos. Muchas veces nos pasa eso. Que dicen el calculista marca el lugar de la perforación. Sí. Y capaz que el calculista la marca es la escalera. ¿Típico? Es el centro del edificio y es el único lugar que le interesa. Pero si el edificio se rompe en la punta, se va a romper el edificio igual, porque la escalera está acá. Entonces nosotros le decimos que con la cantidad, nosotros tratamos de ubicar las perforaciones que abarquen toda la obra. Tratar de separar, no podemos hacer infinitas perforaciones. Así que lo habitual es que se hagan tratando de abarcar toda la superficie que vamos a ocupar y por lo general separadas. Si digamos, si ya estamos en un terreno más grande, si podemos hacer, lo ideal es que ya podamos hacer 3, una sí se marca en el centro. Pero después las otras dos tratando de abarcar todo. Porque es común que pase que nos corremos 50 metros y da diferencia. En ese caso, o se hacen más perforaciones tratando de ver dónde es el cambio de perfil o hay que tomar el más desfavorable. Entonces, siempre, si a nosotros nos preguntan qué ubicación preferimos, y la más separada posible entre perforaciones que abarquen toda la obra, no que queden perforaciones juntas entre sí o solo en el lugar más cargado. No cabe, a veces el proyecto de estudio de suelos que uno programa inicialmente no es suficiente. En el caso de ella dice, hacemos 2 perforaciones que cubran la obra. Si las 2 perforaciones son distintas, cosa que no es nada normal, y hay que encarar otros estudios de intercalar. La magnitud de la obra suspende también, supongo. Bueno, sí, eso es fundamental. Por eso yo dije en principio que es más fácil resolver una obra grande, compleja, que la obra chica. Porque la obra grande admite que se haga todo el estudio necesario y lo cubre el costo. En cambio, en una obra chica, los costos son por ahí muy relevantes. Claro. Disculpame, y en una obra así, ya que estamos hablando de costos, en una obra, no sé, en un terreno que será estándar de acá de la zona urbana, de 10 por 30, por lo general ustedes hacen 2 perforaciones. Y eso, más o menos, ¿qué costo tiene? Porque a ver, yo lo desconozco. ¿Qué edificio? No, una vivienda, no. ¿Ah, una vivienda? Sí, una vivienda tradicional, digamos. Una vivienda común 25.000, en un edificio estamos en 30.000. En un edificio, en un lote. ¿Edificio cuánto, dijiste? ¿Cuánto el edificio? En 30, si no llegas a un suelo, ya 2 de 8. Si no llegas a un suelo, ni nada. Ya después, si llegas a un suelo, las perforaciones son más profundas, por eso es importante los datos de la obra. En una vivienda, en Morón, ¿no? también eso, por eso, ¿dónde estamos? ¿Estamos acá en Buenos Aires, en Buenos Aires o estamos en otra provincia? No, porque en La Matanza, cerca de Conquista, capaz que un estudio por un mismo edificio acá sale 30.000 pesos, allá cuesta 150.000 pesos. Porque hay suelos malos cerca de Matanza, es complicada, digamos, para fundar. En Norden, lo que nosotros estaban haciendo, hacen un montón de viviendas, como hay suelos malos, con plateas. Y todo lo que es edificios, lo hacen con pilotos. Ahora se les ocurrió hacer un proyecto de una vivienda con un guardadizo de 15 metros, imposible fundarlo con platea, pero también imposible fundarlo con pilotes, porque le da pilotes de 45 metros. Eso es lo que él decía, que hay que pensar el proyecto también según el lugar. ¿Tiene el bolsillo? Perdón. Y es bonito, tiene como 15 metros, quieren apoyar. No Yo la cantante no la hizo, porque da la vista al No sé niño. qué es. Bernardo Fritz, ¿no? En la
ver de ustedes sentada, tanto una platea, pero digamos, los edificios se ponen con bases aisladas y cuando no se puede resolver por bases aisladas, porque la deformación es importante, se resuelve a través de una platea que es una estructura que cubre toda la obra con una sola fundación. La platea tiene la ventaja de que absorbe mejor las deformaciones diferenciales, o sea, las bases se comportan individualmente y las diferencias pueden ser importantes. Cuando se hace una platea integral, las deformaciones las puede absorber la platea y se diluye un poco más, se distribuye mejor y se anulan en gran medida los asentamientos diferenciales. Con respecto a los asentamientos, es importante saber que el problema es el asentamiento diferencial, no el asentamiento total. Los dos son importantes, pero el más importante es diferencial. Si yo una casa se asienta 1 metro y se asienta todo parejo, la casa no tiene ningún problema. Ahora, si se asienta 5 centímetros de diferencia entre un punto y otro, tenemos problemas de superficie. Y otra cosa, la mampostería hoy en día con la mezcla que usamos son los más cacahuetes del mundo. Digamos, son tan rígidas. Nosotros hemos medido en construcciones viejas, con mampostería de barro, deformaciones diferenciales de 15 centímetros a 30 metros de distintos lugares, sin ninguna fisura. Hoy hago una mampostería con la mezcla que usamos hoy en día, se rajó por todos lados. Por un centímetro. Sí, o sea, es muy importante eso porque la mampostería, sobre todo con las mezclas que se usan hoy, que son muy rígidas, naturalmente, como se mete el calcemiro, el cemento y demás, son muy sensibles a cualquier tema de asentamiento diferencial. Buenas tardes. En general todas las obras tienen excavaciones porque requieren, salvo algunas viviendas de muy bajo porte que se funden superficialmente por platea, en general hay que hacer excavaciones para hacer las bases, así que todas las casas tienen. En esta zona en general tenemos arcillas, entonces cuando son excavaciones de hasta 1,5 metros de profundidad, se hacen excavaciones verticales que ustedes habrán visto y sin mayores problemas, porque la gente ya conoce los suelos de la zona y son muy deliciosos, entonces. Pero cuando ya las excavaciones superan 1,5 metros, porque tenemos que hacer un sótano o una cámara para el sur o el norte, que habitualmente ahora están pidiendo mucho ese tipo de cámaras en edificios de mediana envergadura, ya las profundidades pasan de 1,5 metros. Tenemos códigos que nos obligan a tomar algunas medidas de seguridad. No se puede hacer excavación de más de 1,5 metros sin por lo menos verificar que se pueda excavar sin peligro o que no haya digamos, desmoronamientos con la gente que está trabajando dentro de la excavación. Entonces ya requiere por lo menos hacer un entilamiento o una protección. La primera protección, la más económica, es hacer un talud, ¿no? Por ejemplo, en este caso eran 2 subsuelos, se hicieron taludes para evitar que se vea acá el talud, que es una excavación con el suelo inclinado, no vertical, que asegura que no haya desmoronamientos. El ángulo del talud depende del tipo de suelo, ¿no? Hay suelos que admiten taludes verticales en un tramo y después tienen que tener cierta inclinación para evitar. Ningún suelo admite taludes verticales por más de cortos plazos, ¿no? Incluso los suelos muy buenos con taludes verticales pueden secarse y desprender capitas del suelo por desecación y producir algún desmoronamiento y con peligro de la gente que está abajo. Si bien son quizás suelos muy estables, como vamos a ver ahora, hay que tener ciertas precauciones. Por ejemplo, este es un talud que tiene 25 metros de profundidad, son equivalente a 8 pisos más o menos, excavados sobre suelos a la ribera del río Paraná, por ejemplo, que son suelos arcillosos, no escorpianos, que es un suelo arcilloso, limoso o la tosca, hay capas de tosca en este suelo, que permiten
excavaciones casi verticales, pero bueno, quizás no se ve bien, pero estos taludes son taludes provisorios, porque van a estar un poco tiempo expuestos a la intemperie, pero cuando ya se llegan los taludes finales, que van a estar más tiempo, se le da 60 grados de inclinación para que evitar esos desmoronamientos que comentaba. A pesar de que son suelos estables, que en las barrancas, por ejemplo, la barranca del Paraná está vertical, prácticamente de forma natural. Pero en todas las barrancas del río Paraná, de San Pedro hasta Rosario, todos los años hay accidentes de desmoronamiento y pescadores muertos o muy mal heridos porque pescan abajo de la barranca y se producen desmoronamientos por desecación de los suelos, ¿no? A pesar de que son barrancas centenarias, ¿no? Igual tienen una erosión permanente. Bueno, estos son suelos parecidos a los. Estos son bien suelos que nosotros documentales, como vamos a ver ahora, hay que tener ciertas precauciones. Por ejemplo, este es un talud que tiene 25 metros de profundidad, son equivalente a 8 pisos más o menos, excavados sobre suelos a la ribera del río Paraná, por ejemplo, que son suelos arcillosos, suelo torpeano, que es un suelo arcilloso, limoso, o la tosca, hay capas de tosca en este suelo, que permiten excavaciones casi verticales, pero bueno, quizás no se ve bien, pero estos taludes son taludes provisorios, porque van a estar un poco tiempo expuestos a la intemperie, pero cuando ya se llegan los taludes finales, que van a estar más tiempo, se le da 60 grados de inclinación para que evitar esos desmoronamientos que comentaba. A pesar de que son suelos estables, que en las barrancas, por ejemplo, la barranca del Paraná está vertical, prácticamente de forma natural. Pero en todas las barrancas del río Paraná, de San Pedro hasta Rosario, todos los años hay accidentes de desmoronamiento y pescadores muertos o muy mal heridos porque pescan abajo de la barranca y se producen desmoronamientos por desecación de los suelos, ¿no? A pesar de que son barrancas centenarias, ¿no? Igual tienen una erosión permanente. Bueno, estos son suelos parecidos a los. Estos son los mejores suelos que nos pueden tocar para hacer excavaciones, ¿no? Obviamente, porque son suelos más estables. Pero así todo, en la parte superior, que tiene menor cohesión y son suelos que han sido removidos más blandos por las raíces de los árboles, etc., se hace un talud de seguridad para o una berma, como acá, un corte para evitar que en caso de desmoronamientos llegue a la gente, que acá también se ve lo mismo. En el caso de que trabajemos entre medianeras, como decía Mariana, nos puede tocar edificios o depósitos de los materiales propios de la obra. Bueno, en estos casos, esto que está dibujado de forma vertical, desde ya que no se puede hacer. O sea, hay que planificar la excavación de forma de dejar un talud de seguridad que está indicado en esa línea, que asegure que ese talud se va a mantener en condiciones durante la excavación sin riesgo de accidente, digamos, básicamente, o de contingencia que no prevé. Los modos de entigamiento hay infinidad. Esto es un entigamiento que se hacía con maderas cuando el oficio de carpintero era más común que hoy, digamos. Pero, digamos, siguiendo este ejemplo, hay paneles de entigamiento de aluminio, de acero o mixtos de hierro con madera que son reutilizables. Hay innumerables patentes en Estados Unidos, Europa,
alquilan, por ejemplo, o se compran para hacer este tipo de trabajos que requieren el sostenimiento del suelo. La forma de apuntalamiento, cuando tenemos sótanos, este tipo de apuntalamiento se puede hacer cuando la distancia con la otra pared permite colocar un puntal y también siendo económicamente viable. Pero son puntales, cuando las luces son grandes, en general estos puntales son costosos. Depende de la luz y de las cargas y del tipo de suelo y qué es lo que hayan construido acá arriba, ¿no? Otro tipo de puntal que se usa mucho es este tipo de puntal, que acá está dibujado muy delgado, pero en general son puntales de hormigón, por ejemplo, de 30x30 o 25, y se hace una base que después, una base de hormigón también para sostener esas cargas, se calculan. Después esos puntales muchas veces se demuelen, porque se construye la losa del sótano, cuando la losa sostiene, se demuelen los puntales. Ahora les muestro algunas fotos. Bueno, este es otro tipo de apuntalamiento. Este tipo de puntales, por ejemplo, está hecho, estos son muros de mampostería que se fueron construyendo y se apuntaló con rieles de ferrocarril, y estos son los puntales que yo les comentaba. Por ejemplo, esto es para prevenir el movimiento de las medianeras ante una excavación de un sótano entre medianeras. Aquí estas estructuras fueron verificadas para un empuje al vuelco de la medianera que se podía producir. Obviamente interviene el culturalismo, etc. Claro, el empuje del suelo no vamos a usar. Los empujes en el suelo. Bueno, aquí otra estructura, estas son estacionamientos que se hicieron, estos estacionamientos creo que se hicieron en Puerto Madero, que se nota que se hicieron los muros, se apuntalaron los muros y después se excavó. O sea, la excavación, acá ustedes están viendo la excavación, pero primero cuando el suelo estaba a esta altura, se pusieron los puntales y después bajaron las máquinas a excavar abajo de los puntales y permitieron hacer. Pero fíjense que estos puntales son de 1,50 m, digamos, son volúmenes, ¿no? Son estructuras importantes para absorber los empujes que el suelo produce sobre los muros. Y acá ven los puntales de hormigón que yo les mencionaba. Esta estructura se fue haciendo por tronera. Acá hay bases del edificio minero, por ejemplo, que era lo que mencionaba Mariana, que invadió el edificio minero, entonces estas bases hubo que recalzarlas, se recalzan por etapas. Se hizo primero la sublimación hasta el nivel de fundación y después por tronera se avanzó recalzando la base y haciendo los puntales, etc. por etapas, avanzando para poder sumular todo este edificio existente. El nivel del terreno natural era este. Ahí todo lo que está abajo es bajo tierra, digamos. Ahí tenemos, creo que 2 niveles de subsuelo. Acá están marcadas las troneras, A1, A2, es A1, A3, A2, A1. ¿Por qué? Porque primero se excavó esta y se excavó esta. Y se dejaron 2 con suelo. Cuando se hormigonó y se apuntaló esas 2, recién se pasó a la segunda. Sí, ahora igual. Ahora vemos lo que es una tronera para explicarle. Después se puede derribar, se puede incluir esa parte. ¿Cómo? Se puede incluir, ¿no? Una vez que está pensado la base, esa base que sale, ¿sí? Sí, se puede demoler. Sí, después se muere, no cumple ninguna función. Lo único, bueno, hay que demolerla, hay que asegurar la protección de la armadura, etc., ¿no? Requiere todo el cuidado. Sí. Con el puntal usted estaría sustituyendo, por ejemplo, un pilote de tracción. Por ejemplo, sería el equivalente. ¿Cómo? Es al revés, el puntal fue el origen. Claro, la solución de atracción fue una solución posterior. Sí.
Sí, Los pilotes de tracción... No, porque es lo que se está usando. Claro, los pilotes de tracción suplantaron a estos puntales. En realidad, estos puntales se usaban hasta 2 subsuelos. Hasta que no hubiera anclaje, más de 2 subsuelos no se hacía, era muy difícil. Se hacía, pero eran obras complicadas, ¿no? Resolverlas sin se hacían estructuras de apuntalamiento, pero ya era hacer un edificio para apuntalar los suelos. Se hacían como estructuras metálicas para apuntalar los suelos y seguir avanzando con la excavación. Eran obras muy complejas, porque el anclaje se simplificó mucho. Y sí, la ejecución por lo menos de 3, 4 subsuelos. Claro, puedo seguir bajando sin... Claro, sin esos puntales. Con esos puntales es muy difícil hacer más de 2 subsuelos. Claro. Con ese tipo de puntales, hay que hacer otros más complejos. Se hacían esas obras, pero... Y esos puntales, por ejemplo, para un pequeño subsuelo, dígase 2 metros que habría que bajar eventualmente, es una buena solución. Sí, perfecto. Sí, se hace en conjunto con el tabique. A veces se hace antes, depende, o sea, hay que ver la secuencia constructiva, pero sí, se puede hacer, lo normal es hacerlo en conjunto con una tronera. Se hace una tronera con el puntal y la base, y después se excava lo siguiente. Ahora vemos el tema de las troneras. El problema a veces, cuando ustedes excavan 2 o 3 metros, en muchos casos el suelo se mantiene sin ningún tipo de apuntalamiento. Claro. Eso depende del perfil del suelo. Y fundamentalmente yo digo que uno cuando tiene un espacio lindero sin carga, se anima a hacerlo con más facilidad. Cuando hay un edificio o una construcción al lado, tomemos todas las precauciones, apuntalemos como corresponde, pongamos los anclajes que corresponden. Bueno, porque justamente por esto es que mi padre decía que uno no sabe lo que hay en los linderos. Entonces es muy común los accidentes que se producen porque no se previó el apuntalamiento. Como el suelo era bueno y se sostiene perfectamente 2 metros, 3 metros, por ejemplo, un subsuelo, por decir algo. Uno dice, bueno, esto el suelo es suficiente, no hace falta hacer más nada, digamos. Y probablemente en el medio del campo no habría problema, pero estamos en la ciudad, entre medianeras, y siempre ocurren este tipo de cosas. Cañerías de agua o de cloaca, desagües que están por la vereda o por los vecinos, que con pequeñas pérdidas que nunca se notaron, cuando uno hace la excavación, produce el agua, va haciendo una erosión retrogradante que se llama, porque acá cuando sale el agua del suelo, sale a mucha velocidad y arrastra las partículas. Entonces esas partículas las va lavando y se hace una erosión que va desde la superficie hacia adentro y puede provocar un socavón hasta la fuente de agua, digamos. Eso es una falla bastante común en la zona cuando no se previene, produce grandes desmoronamientos y problemas. Ha producido accidentes gravísimos, ¿no? Ese tipo de descuido, digamos, en la planificación de la excavación. Bueno, acá es algo parecido, ¿no? Entonces, por eso es siempre conveniente dejar el talud y ir excavando por troneras para ir detectando esos problemas. Porque si ese problema ocurre en una tronera, está acotado el problema a 1,5 metros de ancho. Si no está acotado, es inmanejable. Una contingencia de esta puede llevarte a un desmoronamiento de la casa del vecino, puede pasar cualquier cosa. Y esto es algunas cosas que, por ejemplo, no hay que hacer. Este tipo de puntales, fíjate, de 3x3, de 8 metros de largo, no cumple ninguna función, ¿no? O sea, acá hubo un desmoronamiento justamente por una cañería que perdía y hubo un desmoronamiento de los suelos y estaba el sótano de una antigua casa. Se confiaron que como estaba el sótano, la pared existente no sostenía el suelo, entonces siguieron excavando hasta que se rompió un caño cloacal y les arrastró todo. Bueno, obviamente en esta obra se cayó toda la vereda, hasta el pavimento, hubo toda la calle, un problema enorme por excederse en la confianza que le dio el terreno al palé, porque a veces esas decisiones las termina tomando el maquinista, y eso es gravísimo, ¿no? Se nos escapa la obra porque el juez responsable
el profesional, claro, no el palero. El gimnasio de la calle Mendoza. Claro, ¿de Mendoza? En Capital. Ah, claro, bueno. Fue con la computadora, computadora. era docente de la universidad, era un prestigioso ingeniero, pero Sí. entró el palero a excavar y excavó. Sí, sí. Él decidió lo que excavaba y produjo un desastre. Bueno, esas cosas hay que explicarle a la persona qué es lo que tiene que hacer y qué puede hacer. Para que no, por eso lo importante es planificar cómo se va a excavar. O sea, marcar el fondo de la excavación, no la boca. Si uno va a hacer taludes, tiene que marcar el fondo, cómo tiene que dar el fondo. Entonces la persona lo entiende mejor, dice, bueno, yo tengo que excavar, probablemente el talud, el fondo esté separado 3-4 metros de la medianera, entonces ya la pala no excava hasta la medianera, excava a 4 metros de la medianera. Ese tipo de precauciones es muy importante. Claro, y ese, claro, es el talud que hace falta de seguridad en el estudio de suelo tiene que estar. O sea, el que les hace el estudio de suelo, seamos nosotros, cualquiera que haga el estudio de suelo. Es un dato que se les tiene que dar para que ustedes puedan planificar la excavación. ¿No? Bueno, acá es algo parecido en otra obra, ¿no? En un lindero que rompió una cañería. Bueno, y esto es una obra que se planificó mejor de entrada. Esta es una obra que se hizo con anclaje, como vos decías, hice 4 subsuelos con anclajes, con muros de hormigón en todo. Entonces excavaron toda entre medianera, ¿no? Que a la derecha de medianera, en el fondo tienen casa, y no tuvieron ningún problema. O sea, si la obra está bien planificada, por más que surjan cañerías rotas o lo que fuera, se maneja la contingencia de otra forma, mucho más. A mí me ha pasado de tener que el ingeniero proyectarme bases de 4 metros linderas. Sí. Y bueno, y consistir con esa cuestión de las troneras. ¿Y sí? ¿Cómo? Bueno, lo que pasa es que cuando hay que hacer una base de 4 metros, claro, para mí hay que tratarlo como una excavación de un subsuelo y hay que hacer troneras con anclajes para sostener el suelo o apuntalamientos provisorios para poder hacer la base. o sea, primero generar el tabique con anclaje, Claro, y después asegurarse primero el talud de la excavación hacer la base. con un método de excavación como cualquier excavación de cualquier zona. Lo que pasa es que cuando uno piensa es provisorio, Claro. o temporario, entonces dice no, le ponemos dos tablones y 4 puntales, pero después no se puede bajar la armadura de la base. Más cabe los 4 metros de solo tirón. Claro. Entonces, pero sí tiene que hormigonar toda la base de un solo tirón. Claro. Entonces, primero hay que materializar el sostenimiento del suelo, con los puntales, los anclajes, el tabique, etcétera, lo que necesite para que no se... Claro, pero veo que en el diseño estructural la base avanza hasta el eje. ¿Sí? Entonces, si hago el tabique, ¿cómo? O sea, tengo que desplazar la base. Ahí se Bueno, pongo la media del zapato. Digo, es claro, complicado. ahí lo que se suele hacer, algunas soluciones Sí. que he visto, Sí. eso cada estructuralista tiene su invito, pero lo que hace es hacer el tabique y deja puestas las armaduras de la base del tabique y después las endereza, por ejemplo, ¿no? Claro. O parte de las armaduras, quizás no hace falta poner todas las armaduras, pero por ejemplo el 50% que paga la armadura la deja perdidas en el tabique, dobladas, o deja un empalme para que después cuando digamos, el que realiza la planilla de doblado de hierro define cómo va a resolver ese detalle, pero hay que pensarlo antes de ya el estructuralista tiene que pensar cómo hacer el tabique y la columna, entonces decir, bueno, voy a hacer, a veces se hace, donde va la columna no se hace el tabique, primero se hacen los otros, se sostiene y después la columna se hormigona como parte de la submutación, ¿no? Incluso hay columnas que tienen anclajes, por ejemplo, ¿no? Para sostenimiento del suelo, la columna. Sí. Entonces después la columna ahí cumple una función de muro de sostenimiento durante la construcción y después pasa a ser una columna. Bueno, ahí hay que tener en cuenta un montón de detalles constructivos que no es nuestra especialidad, pero todos los encuentros de hormigones para que queden bien
asentado, que no haya después deformación de la columna, etc. Son todos temas estructurales que hay que analizar muy bien si se hace ese tipo de solución, ¿no? Pero sí o sí hay que sostener el suelo, no cabe duda, y más si está sobre medianera y tiene un lindero, porque están todas las cargas del lindero que hay que asegurar, ¿no? No queda otra solución posible. Bueno, este es un tipo de anclaje que, bueno, cuando se incorporaron los anclajes hace como ya como 15 años que se vienen haciendo obras con anclaje o más, pero últimamente están de moda, digamos, los anclajes en obras. Y bueno, es una muy buena solución. Hay muchos tipos de anclajes, yo acá puse dos gráficos, uno que es con una inyección única, un anclaje de inyección única, es este, o anclajes con inyecciones múltiples. Estos anclajes permiten tomar mayor cantidad de carga, duplicar la capacidad de carga de este otro, aprovecha mejor la capacidad de carga del suelo, ¿no? Después la capacidad de carga del anclaje depende de la armadura que le coloquen o el tensor de acero que tenga el anclaje. Estos, ¿cómo? No, yo lo vi en obra y no me dio para contarle al director de obra. Yo creo que esos anclajes por lo general pasan al predio vecino. Sí. Están en el predio vecino. Quedan ahí, digamos, y... Sí, ¿Pero están permitidos los que no tienen tracción estos? sí. Sí, está Al hablado, pero... al ingreso al vecino había una ley que no estaba permitido. Hace muy poco, hará 2 años, 2 años. salió la ley que permite hacer anclajes en los vecinos. Igual esos son provisorios, digamos. Porque si no, antes era uno de litigio permanente, porque se invadía el territorio del vecino. Si el tipo al lado quiere frenar, digamos, se va a encontrar con todo. No lo permitía, no. Mejor dicho, la municipalidad se hacía la zona. Las obras con anclajes se seguían haciendo. Hasta que aparecía el vecino que le hacía juicio. Entonces empezó la ley de los juicios por anclaje, con toda la razón del mundo, porque no. Ahora lo que permite la municipalidad es hacer el anclaje invadiendo al vecino. Pero tienen que tomarse todas las precauciones necesarias. La verdad que En provincia no hay nada de eso. Que yo sepa, no hay ninguna ley que establezca este tema, que aclare este problema. igual o sea, En Ciudad Autónoma de Buenos Aires estaba prohibido. Se utilizaban, aparecía un abogado reconocido, apellido judío y hacía los juicios correspondientes. Se dedicaba a eso, exclusivamente a eso. bueno, a raíz de eso es que surgió la ley para evitar la necesidad de técnicamente la solución de los anclajes es mucho más segura que lo que es la solución. O sea, incluso para el vecino, si yo viviese al lado de una obra, preferiría que me hagan anclajes y no que me inventen otra cosa extraña en ese tipo de fundamento que vimos, que es mucho más seguro el anclaje y me asegura que mi vivienda no va a tener o va a minimizarse la posibilidad de daño. Digamos, el anclaje es fundamental. Hoy en día, prácticamente con el problema de estacionamiento, los edificios son 3, 4, 5 subsuelos, 6 subsuelos. En Buenos Aires son prácticamente cualquier torre hoy exige. Ahora, hacer apuntalamiento y construir adentro es casi un imposible. Bueno, no es un imposible, pero lleva un tiempo enorme, hay que hacer una estructura especial que después hay que demoler. En cambio, con el anclaje, uno va bajando, queda la pared totalmente limpia, toda la zona de trabajo totalmente limpia, y yo si tuviera que recomendar lo que dice él, si yo soy vecino, que me hagan anclajes y no apuntalamiento. Los anclajes están muy bien calculados, muy bien hechos, como todo hay que controlarlo, pero da una seguridad tanto al vecino como al que construye. Y a los obreros, a todo. Me parece que eso. Obviamente que hay de todo. No tenés ningún plan de Sí, ahora como todo, hay empresas que se largaron a hacer anclajes sin saber qué es un anclaje y cómo se calcula. Ha habido accidentes con obras hechas con anclajes, pero eran anclajes que no eran anclajes, digamos, era una fachada de un anclaje, una fachada de cartón, en definitiva, porque fallaron porque no estaba
o no estaban calculados, lo que fuera. Hubo accidentes de ese tipo en la ciudad de Buenos Aires, incluso en Calle, pero no se llenaron con tubos tremi, digamos, con retrollenado, digamos. Lo ideal es que asegurar que el hormigón llegue al final del anclaje para que se vaya llenando del fondo para adelante, ¿no? Si es imposible llenarlo de la boca, un tubo muy inclinado, estos anclajes con mortero cementicio a presión, con inyección, que se llaman inyectados, son muy seguros y se coloca mortero de cemento. Son anclajes no mucho diámetro, a lo sumo son de 20 centímetros, ese orden, y son muy seguros porque el mortero asegura que se coloca con una manguera que se pierde, que es generalmente la manguera o el caño, el tubo que se coloca como anclaje. Por dentro del tubo fluye el mortero, que en realidad es pasta de cemento, y después se llena desde el fondo hacia adelante. Entonces, y encima se inyecta a presión, después que produce una expansión del burro y mejora la adherencia con el suelo, ¿no? Sí, si te fijan allí, porque está trabajando desde anclaje la parte inyectada de la parte de arriba. El resto, como está incluido dentro de la cuña de deslizamiento del suelo, no trabaja. O sea, esa parte más delgada no se considera en la toma de extracción del todo lo que está friccionando es el bulbo ese que está ahí arriba, ¿no? Sí, el anclaje básicamente tiene tres partes. El bulbo, que es la parte que toma la carga en el suelo. Hay una zona de transmisión y la cabeza donde se produce la interacción con la estructura, que puede ser, en este caso es una barra de acero, un caño de acero con un tornillo en la punta, por ejemplo. Esto está patentado, hay varias marcas parecidas a esta. Más o menos que la no, hay de todo lo largo, porque depende, bueno, eso es otra cosa que tiene que definir. Depende del cálculo de la sección del suelo. Claro, hay desde ellos 5 o 7 metros hasta 25 metros, ¿no? O sea, porque, bueno, ahora en otra disciplina les voy a mostrar cómo es la cuña y cómo varía la. Disculpame, físicamente igual todo el trayecto del pilote, digamos, es igual. Por más que haya una zona que es la que está sometida al esfuerzo, físicamente es todo igual, ¿no? Sí, es una sola sección de hierro y una... Sí, la sección de hierro, pues, hay anclajes que son caños, por caños de acero que van por dentro y vuelven fuera. Generalmente son roscados para permitir la rosca. Hay algunos argentinos y hay patentes extranjeras que hacen eso. Otros anclajes son cables de pretensado, por el pretensado de hormigón de vigas. Entonces, eso permite hacer anclajes activos, se tensan. Bueno, en los dos casos se puede hacer anclaje activo. En el caso de la rosca, mediante un torque sobre la rosca o mediante un gato hidráulico, con una prolongación del caño, un gato hidráulico se estira y después se ajusta la torque y queda tensionado el tubo, digamos, de anclaje, o como pretensado como el hormigón, con anclajes, bueno, hay muchas marcas de anclajes reconocidas que permiten sostener el cable pesado en la punta de la cabeza. Después hay anclajes pasivos que se hacen con armadura de hormigón. Los anclajes pasivos yo lo limitaría a sostenimiento de taludes que no tienen riesgo, en caso de movimiento no tienen riesgo. Por ejemplo, sobre una vereda o un anclaje pasivo es el anclaje que no se precarga, digamos, como el caso que les comenté del tubo de hierro, que con un gato hidráulico se estira, se coloca la tuerca y queda haciendo fuerza, digamos, sobre la pared de tomar anterior. O sea, eso no. Digamos, esto queda por ahora, uno
toma carga de acá, esto se estira con un guante hidráulico, se excede 10 milímetros, 12 milímetros. Un tubo de esto, las deformaciones son bajas, pero al tomar carga se estira un poco, digamos. Se pone el bulón contra acá, tiene una prolongación esto para poder hacer la tensión, se coloca el bulón y después se corta para que no moleste la prolongación. Pero este anclaje queda tomando una carga, o sea, haciendo una fuerza sobre el tabique antes de que uno siga excavando. Entonces, la fuerza máxima de empuje se produce al finalizar la excavación. Entonces, uno cuando hace el primer anillo de anclaje, uno ya les da carga a los tabiques, y en realidad lo que logra es que el tabique haga fuerza sobre el suelo, porque el suelo todavía no está empujando. Ya, pero el tabique sí hace la fuerza. Entonces, ¿qué pasa? Cuando llega al fondo y el suelo empieza a empujar, ya está sostenido y no empuja tanto, digamos, y no sobre todo se reducen las deformaciones del suelo. Porque los pasivos, esto mismo, hecho con un anclaje pasivo, que el anclaje pasivo es como si fuera un piloto típico que se pone al módulo y se hormigona quizás con este mismo sistema, se coloca una manguera que para permitir que el mortero llegue hasta el final, o un tubo treni, que son para si se hace con un hormigón, tiene que ser un hormigón muy fluido, o preferentemente yo recomendaría morteros, no hormigón, o un hormigón con piedra muy finita para que permita fluir el hormigón bien. Ese tipo de anclajes pasivos, cuando se termina la excavación y el suelo empieza a empujar, el anclaje para tomar la carga se deforma. Entonces, necesariamente se va a mover el tabique. ¿Cuánto se va a mover? Bueno, depende de la profundidad, depende de muchas cosas, pero milímetros o centímetros que se mueva, aunque quede seguro, no se caiga nada, ese movimiento, en caso de que haya una vivienda, lo que fuera, va a cruzar fisuras y daños menores quizás, pero no se va a venir, no se va a desmoronar la casa, pero va a producir fisuras y problemas a los vecinos que son difíciles de evitar. El anclaje que es inyectado no es igual en toda la longitud, porque se llena primero y a las 24 horas, cuando la primera llenada más o menos fraguó, se inyecta a presión en la punta, toda esa punta. Entonces eso toma una carga muy superior. Pero se inyecta 25-30 kilos por centímetro cuadrado, lo que expande la mezcla contra el suelo y logra tracciones el doble o el triple o más todavía de un anclaje pasivo común. Una sola inyección. Cuando se hacen inyecciones, doble inyección, bueno, hay que limpiar la tubería de plástico y una tecnología de válvulas que permite la limpieza del tubo y después volver a inyectar el mortero en determinadas posiciones y ubica el tubo de inyección en determinadas posiciones para permitir la inyección múltiple en distintas posiciones. Todo esto es muy lindo. Yo les recomiendo que si tienen que hacer anclaje, como mínimo, controlen la longitud, controlen el diámetro de la perforación y las presiones que están utilizando para la inyección. Uno va a obra, los directores de obra no saben ni siquiera la longitud de los anclajes. Yo no digo, dejan todo bajo la responsabilidad que hace el anclaje. El que hace el anclaje, y felizmente la mayoría de ellos son bastante responsables, pero no se puede dejar en manos de Dios que se haga un trabajo que significa la seguridad de toda la obra y del edificio lindero. Hay que controlar, que se haga la longitud que corresponde, que ya está en el plano, que la perforación sea el diámetro adecuado, que las presiones que se utilizan sean las que corresponden. O sea, son controles muy simples. El volumen de lo que se coloca, para ver si se llenó bien, el volumen de desmoronamiento. Creo que con eso, estaban llenando esto como él decía al principio, tirándole el hormigón en la boca del anclaje. No llega más. Eso es un trabajo común. Eso pasó en una obra en Cerviño, no sé si ustedes se acuerdan, hubo una calle que se demoró hasta la mitad de la calle, tuvo como 6 meses clausurada incluso la calle, y cuando se cayó todo el muro de
de frente, los anclajes no estaban llenos de punta. Salían los pelos de hormigón, los pelos de hierro sabían que estaban al aire. No había llegado. Eso es una barbaridad. Ni siquiera el hormigón que se echó dentro. Es una negligencia grave. Aparte, los lineales llenaron 2 etapas. Primero llenar el anclaje, asegurar que el volumen, medir el volumen y que esté bien lleno, y después llenar el tabique. Muchas veces lo que pasaba en esa obra es que querían llenar el tabique y el anclaje todo junto. Entonces no sabían qué volumen había entrado en el anclaje, cuánto había entrado en el tabique. Entonces, lo que realmente pasó después del accidente se dio es que el anclaje había quedado hueco. Había quedado hueco sin hormigón. También hay un ángulo correspondiente, ¿no? En el cálculo de eso. ¿Cómo? Hay un ángulo correspondiente con el cálculo. Sí, bueno, ahora seguimos charlando. Bueno, cuando se planifica una excavación, habitualmente lo primero que se piensa es en las troneras que lo que estábamos charlando. O sea, la excavación, si esta es la línea medianera o el borde de la excavación, lo que marqué yo ahí en negro oscuro, esa sería, en realidad es la línea interna del muro medianero existente, por ejemplo, ¿no? Sería la línea gruesa. Después tenemos entre 80 y centímetros más o menos, 1 metro, que es como es horizontal, que se deja sin tocar, una banquina, le llaman algunos, ¿no? Y después están los taludes, que es lo que se ve acá. El talud depende de la profundidad y del tipo de suelo, se calcula 1 metro, 1 metro, 80 centímetros, lo habitual, ¿no? Que se deja horizontal, ¿no? Y después hay que esta distancia se saca con el ángulo de talud y la profundidad. El ángulo de talud viene del estudio del suelo y la profundidad depende del proyecto, bueno, o de la cantidad de etapas de excavación que van a hacer. Entonces uno le tiene que marcar al maquinista la línea de adentro para excavar. Lo primero que hay que replantear es la línea interna. Y antes de que llegue la máquina ya tiene que estar replanteada y decir, mira muchacho, no te pases de esta línea, obviamente. Es digamos algo básico, pero si no se replantea la obra bien, ocurre lo que pasó, no sé quién mencionó lo de Mendoza, que se gimnasio. Claro. Le pasó eso, no había hecho el replanteo de la estación. O se lo dejó a cargo al maquinista, realmente no, yo no conozco la obra, qué fue lo que pasó, pero... Sí, fue una base de hormigón, pero el edificio era de mampostería y tenía las losas sin columnas. El año 40, apoyado las losas directamente sobre la mampostería. 3 pisos. Pero el maquinista excavó hasta el... Sí, tocó la base. De hecho, dejó la banda y se fue corriendo. Bueno, una vez que uno marca la línea interna esta, divide las troneras que pueden ser de entre 1,50 m y 2 metros. Algunos suelos admiten 2,50, pero no más de eso, digamos. En la ciudad de Buenos Aires creo que en el viejo código decía 1,50 m. Creo que era así. Depende del tipo de suelo, pero en el viejo código decía 1,50 m. Bueno, entonces se divide todo el perímetro en tramos como también se van a hacer y depende del tipo de suelo también. Como mínimo se hacen 3 etapas, que sería... Uno piensa que cuando excava un tercio de toda la fundación, está sacando un 30% de capacidad portante a la mampostería, ¿no? Entonces, bueno, si tiene un coeficiente de 2 a 2 y pico, 30%, uno todavía está con seguridad. Pero hay veces que no sabemos cómo está hecha, entonces se usan 4 o 5 etapas para mantener la seguridad de la estructura existente y también depende del tipo de suelo, obviamente. En este caso, por ejemplo, está previsto 6 etapas. Entonces, en la primera etapa se excavan todos los unos, como ven acá. Se excava, se hace la sumuración, los anclajes, lo que se requiera para sostener el talud. Cuando está terminado, recién se pasa a la etapa 2. Pero ven que la etapa 2 no está pegada, está salteando. Y la etapa 3 también y así sucesivamente. Bueno. Estamos medio pasados el tiempo, así que voy a ir un poco rápido porque eso me trae, si no, no vamos a terminar.
la primera etapa, esta es la línea de la medianera que yo les decía. Este es 1 metro de banquina, el talud, esto tiene 3 metros de profundidad. Esta sería la primera etapa de excavación. Entonces, se hace esa etapa de excavación y se hacen los anclajes. Los anclajes hay anclajes que se pueden cavar desde la superficie del talud, desde acá, y otros anclajes que hace falta cavar para anclar, según la metodología del anclaje. Lo más recomendable es perforar el anclaje desde el talud, sin abrir la tronera. O sea, hacer primero el anclaje, hacer todos los anclajes, y después, una vez que están hechos el anclaje, abrir las troneras y ir haciendo. La obra es más rápida de esa forma, ¿no? Entonces, una vez que está terminada esta etapa, que uno está en el anclaje hormigonado, el tabique hormigonado, recién se pasa a la segunda etapa, que sería abrir otra banquina y otro talud parecido a este. No sé si me entienden. La primera etapa, digamos, cuando concluimos esto con el tabique y el anclaje, sería, por ejemplo, esta tronera y esta, ¿no? Que se ve ahí en el Entonces, esta es la segunda etapa, se pueden cavar los anclajes desde el talud. Depende del equipo de perforación para anclaje que tenga. Eso hay que planificarlo con el que va a hacer los anclajes. Algunos necesitan que este piso de excavación esté un poco más alto para que pueda entrar la máquina y hacer el anclaje, y después recién excavar la segunda etapa. Entonces, bueno, este es un caso particular, pero hay muchos casos. En fin, si muestro todos, nos vamos a estar 3 días acá charlando. Así que bueno, después de terminar, cuando estamos acá, hacemos el anclaje y hacemos las troneras del mismo modo que estaban estas. Arriba se ve acá que está todo el tabique realizado de la primera etapa, y la segunda etapa tenemos que proceder de la misma forma, haciendo troneras y cavando y poniendo los anclajes. Y así una tercera etapa, y hasta una cuarta también. O sea, generalmente en la ciudad de Buenos Aires ya la cuarta etapa hay veces que no requiere anclaje, porque por el tipo de suelo ya con los anclajes superiores se sostiene el talud y no se paga. Pero bueno, en esos casos hay que hacerle acá tiene unas cuñas el tabique para que vaya apoyándose sobre el suelo y vaya agarrando los cristales que produce el ángulo del anclaje. El anclaje generalmente tiene por lo menos 20 grados para que cuando uno lo llena, el hormigón no salga, digamos, para que quede adentro del anclaje. Entonces, tiene que tener por lo menos 20 grados de inclinación. A veces le hacen de 30 o de más, porque la inclinación puede ser de más. Cuando los suelos, por ejemplo, los suelos firmes están a partir de esta capa, por ejemplo, si el suelo firme estuviera acá, este anclaje tendría que ser más inclinado y llegar hasta el suelo firme. Por eso, cuando me preguntaban las longitudes, hay veces hay anclaje de 25 metros, porque si este primer anclaje, tuviéramos suelo blando, 10 metros de suelo blando, el anclaje para poder anclarlo de aquí hasta los suelos firmes. Hay que traspasar los 10 metros de forma inclinada y entonces ahí anclar los suelos firmes, que quizás son 25 metros de anclaje, o 30 metros de anclaje, no sé, según la obra, ¿no? Pero requiere a veces longitudes importantes. Acá más o menos es un esquema de cómo serían esos anclajes. Acá, por ejemplo, el primer capa de suelo no es tan resistente, entonces el anclaje de la primera etapa hubo que prolongarlo hasta llegar a las zonas firmes, que es lo que yo le decía. Entonces hubo que hacer un anclaje más inclinado y llegar a la zona firme. Esta cuña que se ve acá es la cuña teórica de deslizamiento del suelo, que se usa como seguridad para que los anclajes siempre tomen la carga por detrás de la cuña, para asegurar que con la fisuración del suelo sigan trabajando. ¿El dato de esa cuña lo tendríamos que sacar del estudio de suelos? Sí, el estudio de suelo tiene que darles esta cuña. Tengo una pregunta, ¿qué pasa si al lado coincide que hay fundaciones? Bueno, hay que rediseñar la posición de los anclajes. O sea, habitualmente cuando hay fundaciones y no se pueden hacer estos anclajes, se esquiva la fundación y se ponen dos anclajes, se hace un pórtico, digamos, que sostenga, se hace una estructura
que reemplace el anclaje que no se puede realizar y se hacen refuerzos en los anclajes que sí se pueden realizar para que tomen el doble de carga. Entonces hay que hacer anclajes más largos debido a que necesitan mayor cantidad de carga que el anclaje típico, digamos. Y acá se ven también las etapas, ¿no? Esta sería la primera etapa con este anclaje, ya con la primera etapa concluida, que hay que hacer la segunda etapa de excavación, que sería esta que yo mencionaba. Se hace el segundo anclaje, la tercera, la cuarta y la última etapa sería el último anclaje. Fíjense que el último anclaje termina siendo más corto porque la cuña es más chica. Aparte suele hacer suelos más firmes, entonces también con menos longitud se toma la misma carga. Y después siempre hay que hacer una verificación del conjunto con todos los anclajes hechos, todo el talud con todas las cargas, ver si es estable todo el conjunto, ¿no? Esto sale de un programa de elementos finitos que calcula las tensiones del suelo para verificar. Generalmente se usa para obras importantes, ¿no? O sea, por una casa no van a hacer este programa, no se justifica. Este caso es un caso de 5 subsuelos, con quizás cargas importantes de los mineros, por lo que acá había un edificio con bases a 2 o 3 metros, y había que sostener todas las cargas del edificio, entonces ameritaba hacer un estudio que era un poco lo que decía mi padre al principio, cuando uno tiene obras importantes, justifican todos los costos de los estudios porque abarata la excavación. En una torre que participamos hace poco se hicieron estudios especiales y permitió, los estudios especiales